En principio, agradecerle a nuestros panelistas de hoy la presencia y sus aportes tanto a la revista como ahora en esta escena. A diferencia de lo que estuvimos conversando a la mañana, esta instancia de pensar la cooperación internacional son los mismos temas en otra escala, en la escala que pone a conversar y a cooperar países, culturas distintas que entran en conversación, modos de estar en el mundo, presupuestos, restricciones, posibilidades, semejanzas. Es un diálogo más extenso, más abierto y también con una historia con cada país en la cooperación con Argentina distinta, más cercana, más lejana, más en algunos puntos que en otros, ellos ya nos lo van a contar, pero siempre Argentina es un país que ha estado muy abierto y muy permeable al trabajo entre naciones, a por ahí rescatar aspectos de nuestros propios orígenes, además de los orígenes de nuestros pueblos originarios. Muchos tenemos historia de migraciones europeas o de otros países de América, entonces eso ha enriquecido y no nos resulta tan ajeno. Así que no solo se han establecido en Argentina instancias de difusión de otras lenguas para aprender, sino también mecanismos solidarios de cooperación con proyectos culturales y básicamente cada vez más de intercambio y de enriquecimiento bilateral, digamos, ¿no? De ida y de vuelta. Así que con ese espíritu voy a presentar a los que se presentan hoy acá en esta conversación. Entonces, Frédéric de Petris es director del Institut Français d'Argentin, consejero cultural de la Embajada de Francia y director del IFA. Doctor en Ciencias Políticas de Sciences Po. Promueve la cooperación artística y educativa franco-argentina con amplia trayectoria en lo que llamamos diplomacia cultural. Y ha escrito un artículo para la revista sobre el Instituto Francés, el IFA, y la experiencia de Orillas Nuevas, junto con Lucy Aguenagua, que debe estar por acá. Ahí está. Hola. Robert Chatfield es director del British Council de Argentina y Chile. Tiene un posgrado en enseñanza de inglés para adultos y un MBA de la Universidad de Bath. Ha trabajado como docente y formador de docentes en muchos países. Y escribió y presenta seguramente el artículo que escribieron con Valeria Zamparolo sobre el DAE Creative Bootcamp, que es uno de los proyectos que comentó Iván Petrella antes, en la mesa anterior. Paula Palicio Noriega dirige el Centro Cultural de España en Buenos Aires desde hace muy poco. Bienvenida a Argentina. Y el artículo de la revista fue escrito institucionalmente. Y por Coca Morazo, que está también acá entre nosotros. Hola, Coca. De la misma organización. Paula es licenciada en Historia del Arte y máster en Gestión de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo e Intervención Social. Tiene una amplia trayectoria en la Agencia Española de Cooperación Internacional, la ESID. Ha sido gestora del Centro Cultural de España en Costa Rica y directora de los Centros Culturales de España en Panamá y Chile. Y Friso Maecker es director del Goethe Institut en Argentina, con amplia trayectoria en cooperación internacional. También trabajó en India, en Costa de Marfil y en otros países.
y en su labor promueve la reflexión sobre el papel de la cultura, el Estado y los actores privados en contextos contemporáneos. Y ha escrito también el artículo El impacto real de la cultura no se puede reducir a estadísticas en el número de la revista. Entonces, vamos a empezar. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación, por este fantástico proyecto que da con más visibilidad a que hacemos casi todo el día, todos los días. Sí, quizás empiezo, no sé si todo el mundo conoce el Goethe-Institut, entonces voy a hablar un poco del Goethe-Institut globalmente y después ver qué hacemos acá en Buenos Aires. El Goethe-Institut es el centro cultural oficial de la República Federal de Alemania y creo van a darse cuenta que hay una gran diferencia con otros centros culturales de otros países, porque el Goethe-Institut de verdad es una asociación. Entonces no formamos parte del gobierno. En palabras simples, la embajada acá no es mi jefe, pero sí, por supuesto, en la función de Centro Cultural Oficial de Alemania tenemos un contrato con el Ministerio de Asuntos Exteriores que arregla también las vías principales de trabajo. Hay 150 Goethe-Institut en 99 países del mundo y, sí, como lo dije, somos independientes, sin una agencia política, entonces, estrictamente dicho, no trabajamos en la diplomacia pública, pero en el intercambio cultural entre países. Y quizás ayuda si pongo sí, en la red del Goethe-Institut hay más o menos 100.000 escuelas globalmente. Trabajamos, algunos saben quizás que damos clases de alemán en todo el mundo, pero también estamos muy investidos en la formación de profesores de alemán. Por supuesto, hay más de 1 millón de personas que toman exámenes en los Goethe-Instituts. Organizamos más de 25.000 eventos culturales globalmente. Hay residencias artísticas, hay un programa de ayuda y protección por artistas en países difíciles, para que puedan salir de la situación de peligro. Y organizamos también, se llama Besucherreisen, entonces actores de la artistas que pueden viajar por Alemania, o científicos que pueden viajar a Alemania para encontrar homólogos en Alemania. Quizás hablar un poco del Goethe-Institut Buenos Aires. En la Argentina hay de verdad 2 Goethe-Instituts, uno acá en Buenos Aires y uno que es independiente también en Córdoba. Y el año pasado, solo para dar una idea, pudimos, habían 85.000 personas que participaron en los eventos culturales del Goethe-Institut. Es más o menos, y eso quizás también es importante, porque en estos tiempos todo el mundo siempre habla de controlling. El Estado alemán da dinero a un centro cultural, entonces ¿cuál es el efecto? Entonces son
más de 2.000 personas por cada uno de las empleadas del Goethe-Institut Buenos Aires. Entonces creo que eso es un número bastante satisfecho. Entonces, sí, hay casi 2.000 personas que aprenden alemán en el Goethe-Institut por año acá y casi el mismo que toman exámenes. Entonces, para mostrar quizás un poco cómo nosotros vemos la cooperación cultural, algunos proyectos que hicimos este año o el año pasado. Hace 2 años o durante 2 años, casi 3, estábamos buscando o haciendo proyectos de la temática cómo queremos vivir juntos. Con la Fundación Milife también y también con la Alianza Francesa, el Institut Français. Buscamos estas cuestiones que tienen un vínculo también con Alemania y también con la Argentina. Y eso para nosotros es de verdad que estamos buscando siempre. Trabajamos con temáticas, buscamos temas que son interesantes de ambos países. Y por eso también, quizás en mi trayectoria, mencionaste India y la Costa del Marfil, significa que los proyectos que hice en estos países nunca son los mismos. Entonces no puedo llegar a un país con como mi libro para decir que, bueno, eso funcionó bien, entonces vamos a replicarlo. La idea, siempre digo a todos los socios que vienen al Goethe-Institut, vienen por favor con una idea, no un proyecto. Si vienen con una idea, podemos desarrollar juntos y ver qué podría ser significativo en ambos países para de verdad no proyectar una idea como on the green fields, pero que tiene un significativo. Este año hicimos 4 días las jornadas Hannah Arendt, entonces en esto también hablábamos con socios para ver qué temáticas son interesantes, qué vínculos de verdad en la obra de Hannah Arendt hoy en día tienen una resonancia en la Argentina y cómo podemos fortalecer este intercambio entre expertos, pero también quizás promover un poco las ideas de Hannah Arendt, ver qué significativo tienen todavía hoy en día en el mundo. Quizás un proyecto más, un proyecto que hicimos en 23 también, el Centro ha muerto, viva el centro, que durante, no sé, cuando llegué durante la pandemia, hice muchísimas caminatas en la ciudad y vi todos estos locales vacías, siempre dijo para alquiler, para vender, y de esta observación surgió la idea y la cuestión cómo queremos vivir juntos. ¿Qué significa este cambio brutal que tuvimos que vivir todos por las vidas en Alemania y en la Argentina? Entonces organizamos una exhibición en 16 locales vacías
del microcentro con videoarte de todo el mundo, que también propuso una respuesta, una de las posibles respuestas a esta cuestión de cómo vivir juntos en diferentes tiempos. Quizás por el momento o volvemos con la conversación. Muy bien. Bueno, gracias Friso. Gracias Daniela, es un placer estar con ustedes hoy. Gracias por la invitación, porque es siempre un placer hablar de cultura y de los impactos de la cultura y cómo la vivimos desde el Institut Français d'Argentine, la Embajada de Francia. Ahora, bueno, yo tengo un jefe que es el embajador de Francia. Pero, por supuesto, tenemos un embajador, Romain Nadal, que está muy bien dispuesto por la cultura, que es muy cultural. Así que somos un poco, digamos, en el ámbito de la embajada, pero somos los hijos y las hijas rebeldes de la diplomacia. Quiere decir que tenemos una libertad de hacer cosas y tenemos, por supuesto, la voluntad de hacerlas. ¿Y qué hacemos? La verdad, el ámbito es bastante amplio. Tenemos la cooperación cultural, artística, por supuesto, pero tenemos también la cooperación educativa y lingüística, tenemos la cooperación universitaria, crear intercambios, acuerdos entre universidades francesas y argentinas. Tenemos más de 800 acuerdos. Tenemos la promoción de la lengua francesa con la red de las alianzas francesas, que es una red muy antigua, más de 140 años, y en Argentina tiene más de 130 años, es decir, que es una de las más antiguas en el mundo, con más de 54 alianzas en todo el territorio argentino, y que es un socio tremendo para organizar cosas, eventos, charlas en todo el territorio argentino. Y tenemos la cooperación descentralizada, digamos una cooperación entre las provincias argentinas y las regiones francesas. Y bueno, la cooperación científica también, que es un eje fundamental de nuestra acción. Las relaciones bilaterales entre Francia y Argentina tienen más de 200 años, pero por supuesto trabajamos sobre las bases de un acuerdo que nació de la firma del general de Gaulle y del presidente Illa en su época, en 1964, y acuerdo del cual tenemos todos los derechos y orientaciones para hacer este tipo de colaboración, cooperación culturales y artísticas. Así que para nosotros, como lo saben, para Francia, visto su historia, su cultura, la cultura es una cosa muy seria y creemos en la cultura y creemos que la cultura es un puente entre los pueblos, entre los individuos. Así que para nosotros crear estos puentes, crear las posibilidades de ayudar a los artistas, a los creadores, es sumamente importante. Y nuestro objetivo es dar las posibilidades a todos de poder expresar su sensibilidad, su creatividad y su visión. Y sabemos que vivimos en un mundo particularmente difícil, con recortes presupuestarios, como lo dice muy bien Daniela, y tenemos la voluntad de crear redes solidarias entre artistas franceses y argentinos y de manera más amplia también con nuestros socios europeos a largo sentido,
crear redes internacionales, porque la cultura es verdaderamente internacional y no hay fronteras o Brexit en términos de cultura. Así que es muy importante y bueno, van a poder descubrir el artículo en la revista, pero quiero enfocar más en un proyecto, un programa que llevamos a cabo con socios como Medife, la Fundación Williams, que se llama Orillas Nuevas, Nouveau Rivage en francés, que es un programa con el apoyo excepcional del Ministerio de los Asuntos Exteriores franceses de casi 1 millón de euros para ayudar a proyectos argentinos a desenvolverse y después a fortalecer, a desarrollar puentes y a internacionalizarse. Así que el impacto que podemos tener en la cultura, en el mundo cultural o en las industrias culturales y creativas en la Argentina es ese. Es que podemos primero mandar un mensaje de esperanza. Los artistas no son solos aquí al fin del mundo, no. Hay redes, hay artistas en otros lugares, hay dispositivos que pueden ayudar y que pueden fortalecer lo que existe. Segundo mensaje, creemos en la creatividad, en la excelencia de los artistas y de la creación artística en la Argentina. Tercero, podemos ayudar, por ejemplo, con programas de mentorías, de capacitación, de ayuda para hacer un pitch para los mercados internacionales. Y tercero, apoyamos a la internacionalización de estos proyectos con becas, con viajes, con residencias en Francia y apoyo para llegar hasta los mercados, digamos, internacionales más destacados. Un ejemplo solo, en el videojuegos tenemos acuerdos, en el cine tenemos acuerdos y, por ejemplo, en la animación tenemos el Festival de Annecy, por lo cual participarán seis proyectos de Orillas Nuevas para hacer pitch, para hacer presentaciones y para encontrar socios o coproducciones también para desarrollar una carrera internacional. Algunos de los proyectos de Orillas Nuevas participaron también en la Gamescom de Colonia en Alemania y fue un éxito tremendo. Así que con apoyo, con poco de tiempo, porque el programa desarrollóse durante 18 meses y va a continuar para la fase de internacionalización, pero con este tiempo, esta mirada, también esta amistad entre los artistas, entre los mentores, entre las instituciones, podemos crear y fortalecer las redes y llevar a cabo proyectos bastante interesantes. Tenemos bastantes ejemplos, pero quiero dejar un poco la palabra a mis colegas. Muchas gracias. Primero que todo agradecer a la organización por la invitación. Daniela, gracias por la presentación, a mis compañeros de mesa. Y lo primero quería mencionar que yo tengo aquí a dos compañeras, Coca Morazo, que como bien decía Daniela, está conmigo en el Centro Cultural de España en Buenos Aires, y también está Fernanda, la directora del Centro Cultural de Parque España en Rosario, así que las animo a que si me faltan cosas en lo que yo voy diciendo, ellas me ayuden, ¿no? Claro. Porque además, como decía Daniela, yo llevo 2 meses en el país, estoy recién incorporada y voy a necesitar ayuda. Yo soy la directora del Centro Cultural de España en Buenos Aires, que forma parte de una red de centros culturales. Efectivamente, antes estaba dirigiendo el Centro Cultural de España en Chile, quise cruzar la cordillera, estoy muy contenta de estar aquí. Y somos 16 centros culturales, de los cuales 2 están en Guinea Ecuatorial y el resto estamos en América Latina. Además, y aprovecho, ya mencioné a Fernanda, también
hay un Centro Cultural de España en Rosario, con quien es nuestro socio estratégico, y en Córdoba, con quienes también trabajamos directamente. Lo digo esto porque bueno, nosotros estamos enmarcados en una dirección general que se llama Dirección de Relaciones Culturales y Científicas, que está en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la ECID. Digo esto porque es importante, porque formamos parte de una agencia de cooperación. Entonces, nuestro concepto de cultura, al estar dentro de una agencia de cooperación, el concepto de cultura que manejamos es la cultura como aporte esencial al desarrollo humano sostenible. Y lo digo porque, bueno, eso pasó hace tiempo, que quiero ahora remitirme un poco al origen, que yo decía que si pasara ahora no sé si pasaría de la misma manera, ¿no? Que lo hablaba el otro día con Daniela. Y bueno, y también quiere decir que tengo muchos jefes, no solo tengo uno, tengo más. Tengo uno aquí porque realmente nosotros tenemos una doble dependencia, una dependencia orgánica, una dependencia funcional. La orgánica sería esa dirección de culturales que está en España y la funcional sería la embajada, ¿no? Pero tengo que decir que nosotros tenemos también libertad plena para hacer lo que hacemos, ¿no? Yo creo que eso afortunadamente todavía... Y me gustaría un poco ir al origen, sobre todo por el concepto de cultura que manejamos ahora y de dónde viene, ¿no? En este ejercicio del pasado y el origen de esta red de centros, nosotros somos fruto de una historia, de una larga historia que nace en la transición democrática española, ¿no? Y somos, creo que, el fruto de esa evolución de estos 50 años de democracia en España, y por eso la creación de esta red tiene que leerse en clave de un contexto de la política exterior española, ¿no? Y la modernización y el posicionamiento de España a nivel internacional y la redefinición de su papel con América Latina. Porque los antecedentes de esta agencia son el Instituto de Cultura Hispánica, un instituto que nace en 1945, en época del pleno franquismo en España, y esos son nuestros antecesores, ¿no?, inmediatos, donde ahí ya se manejaban términos como Hispanidad, Iberoamérica, y ahí tenían también un concepto de cultura, ¿no? También muy basado en el intercambio, ¿no? en el dirigismo cultural, ¿no? Mantener esa relación de la hispanidad. De esa estructura nace la Agencia Española de Cooperación. Primero con la llegada de la democracia a España, en 1979, nace el Instituto de Cooperación Iberoamericana, el ICI, que creo que, no sé si algunos de los que estáis aquí, probablemente muchos de los que veo manos levantándose. Efectivamente, el ICI es el que continúa, una vez que España entra en democracia, se transforma en ese Instituto de Cooperación Iberoamericana y se hacen estos centros culturales del ICI, ¿no? El primero, bueno, ¿el qué? Florida fue en 1988 la apertura, pero tenemos, creo que Paraguay fue antes. Pero no sé, ahí no sé si fue ICI, si Instituto de Cultura Hispánica, porque durante un tiempo convivieron los institutos de cultura hispánica con el ICI. Era como que es un proceso lento, ¿no? Entonces, bueno, muchos conocéis el ICI, es el antecesor de la Agencia Española de Cooperación, que precisamente la agencia nace en 1988, ¿no? Y en esa creación de la agencia ya estaba muy influenciada la dimensión cultural y el desarrollo, ¿no? De hecho, la agencia en ese momento, cuando nace, se organiza en 3 direcciones importantes: Iberoamérica, África y la Dirección de Culturales. Digo porque, bueno, para esa época creo que era un posicionamiento hacia la cultura importante. Yo creo que ha caracterizado y condicionado mucho nuestro trabajo en la red de centros culturales, ¿no? De ahí ya nace el modelo español de cooperación cultural en el exterior, que tiene como 3 grandes bloques, 3 grandes patitas que llamamos. Uno, que es la acción y la promoción cultural en el exterior, que es, bueno, todo el aporte, la participación de artistas españoles en redes y ferias internacionales y, bueno, la presencia de la cultura española, ¿no? La cooperación cultural, que es toda la parte basada en el intercambio entre España y los países en los que están. Veo gente como riéndose, riéndose no, pero podéis comentar, que veo como inquietud. Y luego la tercera patita, que es la cultura para el desarrollo, ¿no? Que básicamente es esa contribución de la cultura al desarrollo humano sostenible, que forma parte fundamental de nuestro trabajo, que además se cristaliza y se consolida con la elaboración de una estrategia de cultura para el desarrollo que se hace en 2007, que la hace cuando Alphonse Martinel era el director de Relaciones Culturales y Científicas, y yo creo que marcó un hito importante en nuestro trabajo, ¿no? Además, no solo eso, sino que esa estrategia, que se divide en varias líneas estratégicas de trabajo,
también se hacen herramientas de financiación para otros ámbitos de la cooperación. Entonces nacen programas, tenemos programas como el programa de patrimonio, que es un programa muy grande y uno de los grandes, ¿no?, pesos pesados de la cooperación española, el programa Cerca, que es un programa de formación dedicado íntegramente al sector cultural. Tenemos acuerdos bilaterales con socios, con países socios para la elaboración de planes nacionales de políticas culturales, y también la aportación a organismos multilaterales de cultura, que eso también se hace desde nuestra dirección, ¿no? Voy a centrarme ahora un poco en esos bloques, en los dos bloques de cooperación cultural y cultural para el desarrollo, porque creo que ahí ya lo llevo al terreno de el Centro Cultural y el Centro Cultural de Buenos Aires, que es el que ahora dirijo, ¿no? Y como decía, creo que marca mucho que el ser parte de una agencia de cooperación, nuestra misión es la misma misión que la de la agencia, que es el fomento y la programación de las políticas públicas para el desarrollo sostenible, la acción humanitaria y la ciudadanía global, ¿no? Esa misión, que es la misión del Estatuto de la Agencia, es la misma nuestra a través de la cultura. Por eso, la dimensión de cooperación cultural en la que trabajamos, ese intercambio de artistas y agentes culturales, creo que es algo valioso, ¿no?, que tenemos y que tú mencionabas también, ¿no?, que el tener incorporado en el ADN la colaboración. No estamos aquí no somos un agente competidor, sino somos un agente colaborador. Y que además el trabajar con diferentes dimensiones, diferentes niveles, diferentes contrapartes, creo que es algo virtuoso, ¿no? Y que creo que en tiempos como estos que corren, creo que trabajar siempre en base a la colaboración y en el tejer red, creo, y trama, es importante, ¿no? Como decía, la parte de cultura para el desarrollo, que fue esa estrategia del 2007 que fue importante, ahora estamos redefiniendo esa estrategia y redefiniendo las líneas. No puedo adelantar mucho porque no es oficial, no se ha presentado, pero lo que se hizo fue una adaptación a los retos actuales que tenemos, ¿no? Es una nueva estrategia muy basada en los derechos culturales, en el derecho al acceso, en el derecho a la participación desde la igualdad, ¿no? Entonces, se está en estos momentos redefiniendo la cultura, esta estrategia de cultura y desarrollo, y bueno, esperamos presentarla lo antes posible. Sí, y luego Valeria nos animaba en el correo, ¿no?, un poco a hablar de experiencias y aprendizajes, ¿no? Si no, lo puedo dejar para después y le doy la palabra a Robert. Venga, le doy la palabra ahí. Venga, vale. Hello. ¿Me escuchan bien? Perfecto, ok. Bueno, ahí está, estuve pensando que iba a llegar al final del día sin escuchar la palabra Brexit, pero así que, merci beaucoup a mon ami français. No, también tengo que pedir disculpas. Mi nombre es Robert, soy el director del British Council acá en Argentina, y hoy iba a venir mi excelente colega Valeria Zamparolo, que es nuestra directora regional de artes, y ella es quien escribió el artículo que va con este excelente evento. Y muchas gracias por la invitación. Así que bueno, iba a venir ella, pero no pudo, así que mil disculpas, porque bueno, es un poco como pagaron para ver a Messi y tienen Icardi. ¿No? Es así. A veces la vida te tira mala suerte. Pero bueno, quería contar un poco del British Council, ¿no? Y qué somos y qué hacemos. Estaban hablando de jefes, yo no sé cuántos tengo, la verdad que a veces me confunde un poco. Nosotros nacimos como organización hace 91 años, en los años 30, que fueron como ahora una época muy complicada, ¿no?, en el mundo. Y una de las grandes razones por lo cual el gobierno británico decidió crear una organización de cultura y idioma fue por el ascenso de fascismo y ideología extremo, digamos, en Europa. Así que bueno, uno puede mirar al mundo en donde estamos ahora y se puede decir que no hemos hecho un muy buen trabajo, ¿no? Pero bueno, eso fue el comienzo. Entonces fundamos como oficinas en países en todo el mundo. Tenemos oficinas ahora en 100 países, tenemos 8.000 empleados, así que es una organización bastante grande. Y no iba a decir eso, pero bueno, decidí que lo iba a compartir.
estamos en un momento crítico en nuestra historia. Estamos todos desde hace un tiempo, seguimos trabajando, pero bajo la amenaza posible de que no vamos a poder seguir. Y el problema que tenemos como organización es 80% de nuestros fondos vienen de nuestras actividades como enseñanza de inglés y exámenes de inglés. Y solamente 20% vienen del Estado en forma de becas que podemos gastar en proyectos en países como Argentina y Chile y Colombia y México y Brasil también, donde tenemos oficinas en América Latina. Y obviamente cuando cayó la pandemia fue obviamente enormemente difícil para todos. Para nosotros obviamente tuvimos que parar nuestras actividades comerciales de un día para el otro. Y tuvimos más o menos un año sin ingresos, pero obviamente con muchos de los gastos que existían antes. Así que en este momento nos vemos en una situación que estamos tratando de, supongo que negociar nuestro futuro con uno de los jefes, que es supongo que es el primer ministro, ¿no? O el Cancillería, que es el Foreign and Commonwealth Office en Inglaterra, ¿no? Y este proceso ha sido muy lento y muy difícil. Y como vosotros, organizaciones, tenemos vínculos cercanos con la embajada, pero no somos una organización política ni diplomática. Eso me alegra mucho porque a mí no me gusta la política, por ejemplo, me da dolores de cabeza. Pero una de las cosas que pensaba que iba a pasar con el gobierno que está de turno ahora en Inglaterra es que iban a ver con mejores ojos lo que estamos haciendo. Porque la cultura británica es una cosa tan compleja como interesante, ¿no? Tenemos en nuestra historia desde Shakespeare a Jane Austen, J.K. Rowling, los Beatles, los Rolling Stones, los grupos que a mí me gustan, Black Sabbath, Led Zeppelin, Radiohead. Este fin de semana Dua Lipa estaba en River, ¿no? Que es británica de padres de Kosovo. Entonces tenemos siglos de una mezcla muy rara de tradición, emigración, inmigración, realeza. Es muy complicado. También hicimos cosas como inventamos el fútbol. Yo siempre me costaba un poco creer que alguien inventó el fútbol, ¿no? Es como alguien inventó la rueda, es como, qué idea brillante, una pelota y lo vas a patear. Pero bueno, inventamos el fútbol y después es una cosa que hemos hecho muy bien, que es inventar deportes y después no jugarlos muy bien. ¿Sí? Entonces, como mis hijos tengo hijos que son mitad argentinos, por el lado de fútbol son argentinos. Eso puedo decir. Entonces, mi hijo menor, que bueno, está en penitencia por eso, pero me dijo, mira, que como en tu vida Argentina ha salido campeón del mundo 3 veces en el fútbol. 3 veces, ¿no? Incluyendo en Qatar. ¿Y Inglaterra en tu vida? Pendejo de mierda. Así que bueno, la cultura británica es así, es complicado. Tenemos museos, tenemos el BBC que está pasando por un momento muy difícil en este momento también. Tenemos universidades, teatros, festivales. Me parece que una de las cosas más importantes con nuestra cultura es algo que por ahí ya no es más de la cultura inglesa, que es el idioma, que es el inglés. Inglés es el idioma mundial por muchas razones, pero una razón muy simple. Si uno mira, como por ejemplo, la cantidad de nativos que hablan inglés, es alrededor de 400 millones. ¿Sí? Español, por ejemplo, es 500 millones. Francés un poco menos, pero alemán también, como siempre. Pero el tema es, si uno mira, por ejemplo, ¿cuál es el idioma con más nativos? Bueno, es el chino mandarín, con 900 millones. Pero solamente 40 o 50 millones hablan ese idioma como segundo idioma. Inglés son 2.000 millones de personas hablan inglés. Es el idioma global del comercio, de la academia, de tecnología,
60% del contenido creativo online es en inglés. Entonces es por eso que nosotros como tenemos que seguir luchando para ver después de Brexit. Qué buena idea que fue eso. Somos el único país en el mundo en imponer sanciones económicas a sí mismo. Increíble pensar, ¿no? A mí me acuerdo el día que desperté y yo pensé, no lo van a hacer. Y saqué el teléfono del piso. Oh. Bueno, pero por encima de todo, la cultura británica se trata de conexiones entre personas, entre países, y el British Council, me encanta mi trabajo con el British Council porque nuestro propósito es muy simple, es crear paz y comprensión entre países del mundo y nuestro país. Es así de simple. Entonces, como hablé de nuestros fondos, de los 20% de los fondos que sí vienen del Estado, esos son dedicados a proyectos en 3 áreas, en artes, en educación superior y en inglés. Hemos hecho muchos proyectos en Argentina con inglés, por ejemplo, mi oficina es un centro de enseñanza de inglés en forma remota. Desde ahí enseñamos inglés cada semana a 20.000 chicos en primaria en Uruguay. Entonces es todo en forma remota, por suerte, si no los baños serían un desastre, ¿no? Hacemos más o menos 1.500 exámenes también por año en inglés. Los proyectos, por ejemplo, que hacemos con capacitación para docentes de inglés, que es más mi área, por ejemplo, el año pasado hicimos un proyecto con el Ministerio de Educación de la ciudad, porque nos decían que los docentes de inglés que trabajan en las fichas de emergencia están con muchos desafíos con sus alumnos que van mucho más allá de la enseñanza. Problemas de comportamiento con chicos que tienen necesidades especiales. Entonces, como eso es parte de nuestro expertise, hicimos un serie de capacitaciones que duran más o menos un mes. Eso fue muy interesante. Entonces, quería hablar un poco de algo con el ámbito de artes. En Argentina, más o menos, las industrias creativas es más o menos 2% del PBI. En Inglaterra es mucho más grande, es 7%. Tenemos 2,5 millones de trabajos y más o menos 150 mil millones de dólares en términos de rotación en esas industrias. En Argentina es un poco más pequeño, es menos que 2%. Entonces, nuestra idea era, bueno, nosotros tenemos todo eso en Inglaterra que podemos compartir con Argentina. Vemos enormes niveles de expertise y ideas y personas creativas en Argentina. Entonces, nuestro proyecto, y trabajamos con Bunge Bon, si ustedes estaban en la mañana, con Iván Petrella, que es gran amigo nuestro, nos juntamos con Bunge Bon porque ellos también tenían la misma idea y hicimos un proyecto que se llama Creative Bootcamp. Bootcamp es más como un campamento de capacitación, como el ejército, ¿no? Entonces la idea era un joven empresario creativo que capaz que tiene una idea excelente, pero no tiene las habilidades en términos de finanzas, negocio, toda esa parte que es un poco más complicado, ¿no? Llevar a esa idea a un lugar donde es un negocio. Viene a nuestro programa y sin costo, hace 6 meses de capacitación y al final presentan sus ideas en un evento que hacemos en Palermo y los ganadores ganan fondos semilla de hasta $5,000 para implementar su idea, su negocio. Y quería compartir un solo ejemplo del año pasado, porque también nuestro trabajo tiene 2 compromisos muy importantes. Uno es la inclusión y igualdad y el otro es el medio ambiente. Entonces, uno de los postulantes el año pasado era de Neuquén, y en Neuquén obviamente tienen la industria petrolera y hacen fracking, ¿no? Si no saben qué es fracking, es un proceso muy lindo
para sacar petróleo de la tierra, tenés que inyectar agua y arena. Yo la verdad que no sé cómo funciona, suena horrible, pero bueno, usa muchísimo arena. Entonces la arena llega en enormes bolsas de tela como muy gruesa, como plástico, y después de usarlo se tiran. Entonces hay un basural enorme lleno de esas bolsas. Esta persona decidió que era posible usar el material y convertir todo ese material que estaba tirado en objetos como ¿cómo se llama? Billeteras, bolsas, cosas así, ¿no? Entonces, pero no sabía cómo llevar esa idea de tener la parte de crear los objetos, de marketing, de la página de internet, de ventas, todo eso parte no sabía. Entonces, a través del programa logró esas habilidades y al final ganó los $5,000 y con eso pudo empezar de verdad su negocio. Así que eso es un ejemplo de las cosas que hemos hecho. Muchas cosas más, como un proyecto que ya terminó, pero fue muy emocionante, fue con Teatro San Martín. Hicimos una obra de teatro que se llama Campo Minado, sí, muchos conocen, que fue con 3 veteranos argentinos de la Guerra de las Malvinas y 3 ingleses. Y los 6 se juntaron para contar su historia, para contar con Lola Arias. Sí, Lola Arias. Nosotros realmente aportamos unos fondos. La obra era de Lola Arias y todo el trabajo era de Teatro San Martín. Nosotros ayudamos en encontrar a la gente en Inglaterra, pero... la Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín. Y Marina, ¿y cómo estás? Entonces, siempre hay alguien que conoce mejor la historia que y Carly, de nuevo. Entonces, hemos hecho muchas cosas así, que son, obviamente, que son proyectos muy interesantes. Así que, bueno, para mí un placer estar acá con ustedes. Espero que, bueno, cualquier pregunta que tienen, que me pregunten. Creo que tengo que aclarar que sí tengo jefes también. Todos tenemos algún jefe. Pero un poco para pensar en un resumen, me anoté algunas cositas. Creo que lo que vimos son distintos modelos de gobernanza de nuestras organizaciones, ¿no? Cada país, cada organización se da un modo de gobierno. Y cuando trabajamos juntos en esa relación siempre hay negociaciones. Y me parece que esa conversación es muy interesante porque pone en juego realmente cómo queremos vivir juntos, pero también las posibilidades reales, ¿no? Como decía Robert, de que eso sea posible. El otro día escuché en un taxi que alguien se quejaba, el taxista obviamente, se quejaba y decía, bueno, no, a esas personas no hay que darles pescado, sino enseñarles a pescar. Y yo me reí. Pero ahora me quedaba dando vueltas hoy en la presentación del primer panel en esta idea de que estamos juntos en un mismo océano, ¿no? Por poner una metáfora del agua. Y que con distintas capacidades, con distintas posibilidades, pero todos juntos allí. Y si nos va mejor a unos, nos irá mejor a otros. Creo que también esa es la idea que está a la base de la cooperación. Un poco lo que contaba Paula de los avatares, de cómo fue transformándose una organización en compás a cómo se fue transformando la política y la realidad de un país. También nosotros lo hemos vivido en la experiencia de la salida democrática postdictadura, y que fue en ese momento, hicimos un libro para los 40 años de cultura en democracia y vimos esas plazas de Pacho O'Donnell. Yo no sé si ustedes se acuerdan, ese momento de salida de la dictadura, de ocupar el espacio público, de todo lo que pasó en Argentina, ¿no? Y en muchos países también ha pasado lo mismo.
Yo creo que qué fue la caída del muro, cómo se participó en ese momento, la necesidad de estar interconectados y poder hablar todos y hablar hasta entendernos, ¿no? En algún jeringoso posible, un poco más o menos en inglés, menos en alemán, pero bueno, tratar de entendernos, tratar de pensar en las políticas culturales que, como decíamos hoy, nos rescatan muchas veces de otras cuestiones más acuciantes de lo real, pero no están exentas, son narrativas, son ficciones, son el ejemplo de la obra de Lola. Yo la vi en los dos lugares y los dos públicos eran iguales en un punto, ¿no? El mismo fervor y el mismo dolor pasado, ¿no? Y creo que la experiencia de muchos de los que estamos hoy acá, de aquel lado, hemos trabajado juntos con algunos de ustedes, o si no con todos. Y siempre se han producido objetos culturales, experiencias culturales que han trascendido la realidad de ambos países. Así que esperamos que esto siga creciendo y que cada vez es más necesario, cada vez entendernos mejor, colaborar y cooperar es realmente indispensable. Así que bueno, vamos a ver si hay preguntas que estuvieron recogiendo y las vamos a leer como hicimos en la mesa pasada, las leemos todas juntas y les pasamos el micrófono para que cada uno conteste un poco lo que quiera. Gracias. ¿Podríamos pensar hacer un acuerdo de cooperación cultural entre sus espacios u organizaciones para la común en especificidad en territorios vulnerables? ¿Cómo sienten que afecta el gobierno de Javier Milei en las colaboraciones internacionales con sus instituciones? ¿En qué periodo abren convocatoria de proyectos de cooperación y cuáles son los temas principales? ¿Trabajan con pequeñas organizaciones? ¿Hay algún sistema de becas de idioma para artistas o gestores? ¿Con qué fondos cuentan en sus respectivos países en forma porcentual para las actividades en nuestro país? ¿Cuáles son los criterios para seleccionar proyectos a financiar? ¿Tienen estrategias para ampliar su llegada a proyectos y comunidades? ¿Sus organizaciones contemplan la federalización de proyectos en la selección? ¿Se aborda de alguna manera la descentralización de recursos y oportunidades por fuera de los conglomerados urbanos? El auditorio es un auditorio federal. No nos vamos a acordar, ¿eh? Para el British Council, nos resulta muy interesante el apoyo a festivales. Sin embargo, nos es un poco difícil los mecanismos de demostración sobre los green effects, que debe ser un requerimiento que pidan. Nuestro Festival Llegás tiene un gran alcance y sería muy valioso para concretar el intercambio. Gracias. Bueno, les paso la palabra. ¿Quién quiere elegir alguna pregunta y responder? Vamos, ahora. Yo, porque quizá a lo mejor para aterrizar un poco más de cómo trabajamos desde el Centro Cultural de España y así responder un poco a esto del periodo de convocatoria, ¿no? Y esto de los territorios vulnerables y la salida del ámbito del conglomerado urbano, ¿no? Nosotros trabajamos con un plan de centro que hacemos todos los años en el que aterrizamos nuestra programación en base a una lectura un poco y un diagnóstico del contexto, ¿no? Como para ver bien qué sentido tiene una lectura del contexto es fundamental para qué sentido tiene lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos, ¿no? Entonces, en esto dividimos nuestra programación en programas y proyectos en función de esas líneas estratégicas con las que trabajamos y de ahí salen las convocatorias. Por ejemplo, yo de aquí no me puedo quedar al resto de las jornadas, que me da mucha pena, porque me voy a Tandil a un proyecto que tenemos de un programa grande del Centro Cultural con la Fundación Williams que se llama Futura,
Futura es una convocatoria que ya van varios años de convocatoria, en la cual se seleccionan por convocatoria abierta pública varios proyectos en función de una línea de trabajo que tiene una patita de formación, otra de vivero y otra de ejecución de proyectos. Y más de la mitad de esos proyectos son fuera del conglomerado urbano, por eso me voy a Tandil ahora, ¿no? Eso por entender. Tenemos desde convocatorias abiertas públicas para la selección de proyectos, pero también trabajamos por invitación en determinados ámbitos, ¿no? Y luego también convocatorias con otras fundaciones. Eso no sé si... Sí, me quedé pensando en la pregunta acerca de si trabajamos afuera de las como ciudades grandes, ¿no? Es muy buena pregunta. Creo que hay un dicho, ¿no? Acá que Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, ¿sí? Bueno, somos muy conscientes de que, como por ejemplo el martes hicimos una presentación acerca del futuro de enseñanza en inglés en la ciudad de Buenos Aires, acá en la cultura inglesa. Muchos profesores de inglés, por ejemplo, están trabajando en un contexto muy distinto. Quizás no están trabajando en, para decirlo muy simple, un colegio privado en la ciudad de Buenos Aires. Están trabajando en escuelas, en pueblos, en contextos rurales, en contextos que tenéis quizás un grupo de chicos que tienen 3 edades distintos. Esos son a donde queremos llegar. Entonces, los últimos 2 años hemos trabajado con el gobierno de la provincia de Córdoba en un proyecto capacitando, y la idea es capacitar docentes y capacitarlos a capacitar. Entonces, la idea es como una cascada de información en sus colegios. Entonces, todos son de contextos rurales en Córdoba. Córdoba, obviamente, tiene una población bastante grande, creo que es la segunda provincia más popular después de la provincia de Buenos Aires, pero mucha gente en Córdoba capital. Entonces, todo el proyecto fue apuntando a contextos rurales en Córdoba. Así que sí, es algo que tenemos muy en mente, y también con nuestros proyectos tenemos un proyecto que se llama Cultura Circular, que son festivales que aplican para fondos, y los fondos son para traer a un artista británico, pero también tienen que hacer un compromiso para mejorar o tener menos impacto al medio ambiente, cosas así, ¿no? Y este año hemos tenido una gran variedad de festivales, desde un festival de Chascomús, uno en Tucumán, uno en Jujuy. Entonces, sí, creo que para mí es muy importante que, y también tengo que decir, yo soy de como pueblo en mi país. A mí me gusta el campo, y para mí lo que tiene Argentina, comparado con más que cualquier otro país donde he estado, es el interior del país es alucinante. La gente es tan amable, me encanta. Entonces, para mí, si podemos ir desde La Quiaca a Tierra del Fuego, mejor. Eso es mi punto de vista, ¿sí? Sí, para añadir una cosita, por supuesto tenemos un objetivo federal, digamos, y queremos trabajar con todos y con todas las provincias. Por ejemplo, con el proyecto Orillas Nuevas, bueno, fueran 21 proyectos que apoyamos en la primera fase, y con 7 provincias y más de 100 personas involucradas. Por ejemplo, en el Chaco, en Chubut, en Santa Fe, en Córdoba. Así que estaba dentro de la convocatoria una mirada sobre todo el territorio, y continuamos a apoyar este proyecto, este desarrollo en las provincias. Relativamente a... ¿Cómo? Sí, y tenemos exactamente un programa, una gira de la Noche de las Ideas, que es un programa federal, no solamente en Buenos Aires, pero sí en más de 8 hasta 10 ciudades en todo el país, para hacer un debate de ideas, que es decir, compartir ideas, muestras, cine, performance artísticas, para discutir, hablar, intercambiar ideas sobre nuestro mundo y nuestro futuro común.
porque creemos que también estamos en un océano común y debemos ayudarnos. Y relativamente a las convocatorias, a bastante convocatorias regularmente, y bueno, pueden y deben mirar en las redes sociales del Institut Français, pero es la misma cosa para nosotros. Y hay becas, hay residencia, por ejemplo, en el marco, en el ámbito del premio BRAC, para las artes visuales. Hay becas que se llaman Courant du Monde, para una estadía en Francia de capacitación para los gestores culturales. Hay becas de artistas también, porque recibimos una delegación de la ONDA, del arte escénica en Francia, y creemos puentes entre los festivales. Por ejemplo, hablamos de Lola Arias, que hice un espectáculo 2 años atrás que puede mostrar en Avignon, porque la lengua española estaba la lengua destacada y más de 4 proyectos apoyados por el Institut Français fueran mostrados là. Después la lengua inglesa, el año pasado la lengua árabe, así que con Tiago Rodríguez, que es portugués, director del festival, intentamos tener esta mirada universal o, digamos, abierta a todos los corrientes del mundo. Muchas gracias. Parece que todo el mundo quiere hablar de la federalización. Entonces, sí, el Goethe-Institut también, creo es en la misma línea. Trabajamos en todo el país. Con festivales, por ejemplo, de cine en varios lugares del país. Tenemos un programa que se llama Kino Federal, que es cine alemán en 5 o 6 ciudades del país, con este programa de Cómo queremos vivir juntos, con el Fondo Franco-Alemán, junto a la Fundación Medife. Hicimos también una llamada a artistas de todo el país, y en la elección también un criterio de verdad era que no pueden venir más de 2 de Buenos Aires, Cava o Buenos Aires, entonces para ver que todas las regiones, todas las provincias están presentes. Y después sí, Goethe-Institut tiene como una red de instituciones culturales argentino-alemanas, son 12 en todo el país, entonces con ellos también, con la ayuda de ellos, podemos hacer proyectos en varias partes del país. Creo una pregunta era si trabajamos también con pequeñas instituciones. Sí, absolutamente. Para nosotros, como lo dije antes, el principal es que trabajamos desde una idea, que desarrollamos algo juntas, para ver que hay también una relevancia en ambos países, y normalmente ¿cuál es el plural de focus en español? Los FUCI del trabajo de Goethe-Institut son memoria, sustentabilidad, igualdad y formación. Y eso también quizás es una respuesta a la pregunta si un cambio de gobierno afecta el trabajo del Goethe-Institut. De una manera, sí, por supuesto, afecta, pero creo que el trabajo de todos nosotros es también mostrar los valores que tenemos en nuestros países. Entonces, no sé, como una anécdota, cuando cuando hicimos cuando hicimos la rueda de prensa por Cómo queremos vivir juntos, y el título es Juntos con X, justo este día apareció en la
publicidad, que el gobierno prohíbe el uso de la lengua inclusiva. Entonces, sí afecta, pero muestra para mí al menos también mucho más aún la importancia del trabajo que hacemos todos nosotros en este intercambio internacional para mostrar que hay valores que sí o sí siguen, y trabajamos para mostrar que sí, estamos al lado de todas las personas, todos los países que quieren compartir estos valores. Y otra de las preguntas que aparecen reiteradamente en estos papelitos que recibimos es sobre el financiamiento, que creo que es siempre una inquietud. Y un poco a modo de cierre, quiero pensar que hay un privilegio de las ideas, ¿no? De las ideas que pueden transformarse en proyectos, y también pensar la colaboración más que el financiamiento, ¿no? ¿Qué podemos poner cada uno de las organizaciones que trabajamos con la cooperación internacional? De tal manera que a veces unos ponemos una cosa y otros ponen otra cosa, y entre todos hacemos algo. Creo que ya pasó ese momento glorioso del mundo donde había más dinero para estas cosas. Creo que hay que aguzar la imaginación y en todas las lenguas posibles para ver cómo podemos hacer cosas juntes, y entonces seguir produciendo cultura. Bueno, muchas gracias a todos.